Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, el propósito de este video es redondear más el video que subí el día de ayer con respecto a las declaraciones del lacayo de la Watchtower, el señor Kenneth Floulding, atacando a los apóstatas como si fueran seres malvados, seres viles, seres mentirosos, engañadores que buscan perjudicar a la sociedad Watchtower por medio de adulterar su literatura para hacer creer una cosa que no es. Ya demostré en ese video que subí el día de ayer que es la misma Watchtower que adultera su propia revista Atalaya, y no son los apóstatas que sorprendieron a una ancianita supuestamente, haciendo creer que el pastor Russell había dado importancia a sus estudios en las Escrituras en vez de la Biblia. He demostrado que eso ha sido una patraña, porque el pastor Russell sí decía que sus 6 volúmenes de los estudios de las Escrituras habían sido preparados por él en una forma ordenada, por tópicos, por temas, debidamente sustentados con textos bíblicos, y que sus 6 volúmenes de los estudios de las Escrituras eran la Biblia misma, ordenada, que era prácticamente la misma Biblia. Es decir, que el pastor Russell estaba diciendo que era mejor sus volúmenes de los estudios en las Escrituras que la Biblia misma, puesto que él los había preparado en una forma ordenada y por tópicos, debidamente sustentados sus enseñanzas con los textos bíblicos, los textos de la Biblia. Y por ende era más conveniente, más aconsejable que los estudiantes de la Biblia estudiaran esos 6 volúmenes para obtener la verdad de la Biblia. Porque si ellos se dirigían a leer la Biblia, así lo hayan leído por espacio de 10 años, si lo hubieran comprendido, al fin de los 10 años de tanto estudio quedarían en tinieblas. Pero en cambio, si ellos leían la literatura de los 6 volúmenes de los estudios de las Escrituras preparados por Russell, que supuestamente era la misma Biblia ordenada por tópicos y amparada con textos bíblicos, les mandaría al estudiante de la Biblia solamente 2 años para estar en la luz, obtener las verdades, obtener los conocimientos exactos de la Biblia en tan solo 2 años. Llegaría a la luz total del conocimiento bíblico. Pero si ellos se dirigieran a estudiar solamente la Biblia por su cuenta, independientemente de ese libro, así la hayan entendido por 10 años, al fin de los 10 años estarían en la oscuridad total con respecto al conocimiento real de la Biblia. Y ese era el punto. El pastor así dijo que él no pretendía suplir o reemplazar la Biblia por sus 6 volúmenes, porque eso sería una herejía, pues sería grave hacer eso. Pero en el fondo más profundo, el pastor Russell, al declarar de esta manera que ya les he explicado, estaba dejando de lado la Biblia como un libro de estudio directo, como fuente de información directa para un estudio personal. Él decía que eso llevaría al estudiante de la Biblia a la oscuridad total después de 10 años de estudio, y que mejor para aprender la Biblia eran sus 6 tomos de los estudios de las Escrituras, que estaban perfectamente ordenadas, arregladas por tópicos, temas, y amparados esos tópicos debidamente con los textos bíblicos. Y es así que el pastor Russell pues deja de lado la Biblia como un libro de aprendizaje, y que había que remitirse a leer sus libros forzosamente para aprender las verdades de la Biblia en corto tiempo y estar en la luz de la verdad bíblica. Entonces, lo que esa ancianita le escribió a la Watchtower, señor Kenneth Floulding, era reclamándole por qué el pastor Russell, si bien dijo que él no pretendía sustituir con sus libros a la Biblia, al final de cuentas lo que estaba haciendo él era sustituir a la Biblia con sus libros, diciendo que más rápido y más efectiva o más efectivo eran sus libros como libros de aprendizaje, de enseñanza, que estaba metódicamente preparados en forma ordenada, en temas bien sustentados con la Biblia, y ahí podían aprender la verdad de la Biblia y no leyendo la Biblia directamente. Entonces el pastor Russell, al final de cuentas, lo que hizo fue meter la mente de los
estudiantes de la Biblia, hoy testigos de Jehová, que era más importante estudiar sus libros que la Biblia misma, puesto que con el estudio de la Biblia directamente en forma personal, así lo habían entendido por 10 años, decía él, al fin de esos 10 años estarían en la oscuridad total. En cambio, si leían sus 6 tomos de los estudios de las Escrituras, estarían en la luz brillante de las verdades bíblicas con el conocimiento completo y exacto por haber estudiado sus 6 volúmenes. Entonces el pastor Russell dejó de lado la Biblia en realidad, a pesar que declaró que no pretendía sustituir su libro con la Biblia. Al final lo que hizo fue recomendar sus libros como fuente de información para la obtención del conocimiento exacto, y no la Biblia. Haciéndole gusto a la Watchtower, la ancianita que le escribió le estaba reclamando justamente eso. Porque el pastor Russell dijo que sus libros eran una fuente de información, de conocimiento, un libro didáctico, que era prácticamente la misma Biblia, dijo el pastor Russell. Era prácticamente la Biblia en sí misma. Es increíble. La Watchtower pues no sabe cómo ocultar eso. Y eso está pues en la tarea que hemos visto del 15 de septiembre de 1910, páginas 297 y 298. Que no lo mencionó el señor Kenneth Floulding, porque no quieren que ustedes investiguen en la revista Atalaya. Y a eso los desbaraté y mostré que fueron unos farsantes, que tratan de inculpar de algo a los apóstatas que jamás dijeron. Por lo menos el señor Floulding debió mostrar en el video, con su discurso, la carta, leer la carta de esa mujer para ver si es verdad. Queremos ver la carta, a ver qué es lo que dice la ancianita a la Watchtower con respecto a sus dudas, sus preguntas que le estaba haciendo. No menciona absolutamente ningún documento, ni siquiera menciona qué atalaya es, sino dice una atalaya de 1910. Así no se puede convencer a nadie. Más parece un invento. Inventaron una ancianita por ahí que escribió supuestamente una carta, solamente para desacreditar con mala fe a los mal llamados apóstatas, como si fuera gente vil, malintencionada, que pretende causar, desacreditar a la Watchtower. Eso es calumniar, levantar falso testimonio de estos sinvergüenzas. Y usted, señor Kenneth Floulding, es un engañador y mentiroso, sabiendo que eso no es verdad. Usted lo pone en su discurso para desacreditar a los mal llamados apóstatas que suben videos en YouTube. Yo ya mostré que los únicos que alteran la revista Atalaya para engañar a la gente son ustedes. Cuando ustedes cambiaron en la Atalaya de 1989, en el mes de enero, que la obra de predicación empezada por el apóstol Pablo y Bernabé culminaría en el siglo XX. Y cuando pasó el siglo XX y no pasó nada, y siguen todavía con su obra de predicación en el siglo XXI, y todo lo que se dijo en 1989 en esa Atalaya de 1 de enero, página 12, fue una mentira, no le queda otra cosa a la Watchtower que empastar los libros, empastar las revistas de 1989 con sus 24 revistas que comprende todo el año, cambiando en forma muy fiel y muy discreta, usan un borrador y cambian el siglo XX por nuestros tiempos o nuestros días, no me acuerdo cuál de esas palabras era, para quitar todo vestigio del siglo XX. Hay por ahí algunos que me dicen que yo he trucado la Atalaya. Yo lo invito a la persona que me ha escrito y ha comentado en el video que he subido ayer, que por favor se dirija a la Atalaya individual, si tiene por ahí una que esté dando vueltas, de enero de 1989, las que están sueltas, las que no han sido empastadas por la Watchtower, son aquellas que pueden tener ustedes guardadas en su stock de 1989. Hay gente que las tiene, y verifiquen si estoy mintiendo. La Watchtower hizo borrón y cuenta nueva. Así barren pues sus falsas profecías, sus deslices bajo la alfombra, usando un borradorcito, y sin que nadie se dé cuenta, hacen empastar esa Atalaya y le borran el siglo XX que culminaría en la obra de predicación, porque obviamente deja a la Watchtower como unos mentirosos, como unos falsos profetas que habían anunciado que la obra de predicación iba a terminar en el siglo XX, y lo dice, pone en siglo XX, y cuando no terminó la obra de predicación del siglo XX, sino que ya pasaron al siglo XXI y siguen predicando con su obra de predicación de Mateo 24:14 y siguen todavía en el siglo XXI, se demuestra pues que lo que publicaron en 1989 en la Atalaya del 1 de enero fue una mentira. Entonces, ¿qué hace? Para no quedar mal,
engañan, porque esa es la mala fe, engañar al lector de esa atalaya, a los nuevos testigos de Jehová que entran en la Watchtower y vayan a remontarse a esa atalaya y no encuentren nada del siglo XX, como diciendo que la Watchtower nunca dijo que la hora de predicar iba a culminar en el siglo XX, sino que dijo en nuestros tiempos. La cambió en el siglo XX por nuestros tiempos, y eso no dice nada por estos tiempos. No fijó un periodo de tiempo que era el siglo XX, y así nos quedan como unos falsos profetas. Y esa es la forma como la Watchtower borra su basura, sus mentiras, su metida de pata bajo la alfombra, engañando en forma asquerosa, tramposa, engañadora a los lectores de su revista Atalaya, para ocultar sus mentiras del pasado. Entonces son ustedes, señor Kenneth Flooding, que alteran la Atalaya para engañar. Y la pregunta es, ¿con qué fin lo harían? Ya lo sabemos, para ocultar sus falsas fechas del fin del mundo. Pero como hay muchos dios de Jehová que no creen en esta atalaya que yo he mostrado acá en el video anterior, de cómo la Watchtower cambió la palabra del siglo XX, que esta obra visionera del apóstol Pablo y Bernabé culminaría dentro del siglo XX, y que lo cambió por nuestros tiempos, en las atalayas empastadas, inclusive en el CD-ROM también, creo que le he puesto ahí en nuestros días, en nuestro día, algo así. Entonces, en cada uno pone cosas diferentes, pero no menciona para nada el siglo XX. Entonces, hay algunos que me dicen que yo he trucado esa atalaya, porque son ciegos fanáticos y no quieren ver la realidad, y en vez de decirme que le he trucado, ¿por qué no van a buscarla? Es muy fácil irse a abrir los cajones y revisar sus atalayas antiguas, aquellos que las tienen guardadas. La de enero de 1989 en la página 12 lo verán ahí, dice siglo XX. Inclusive también están en las atalayas de inglés, dice 20th century, ¿no es cierto? En el siglo XX. Entonces, es cuestión de investigar si es mentira lo que estoy diciendo, antes de escribir en el video un comentario diciendo que yo he trucado eso. Vamos a dar otro ejemplo en este video que voy a poner a continuación, de cómo la Watchtower hizo lo mismo, borrando las palabras siglo XX en el libro Apocalipsis o Revelación, su magnífica culminación se ha acercado. Este libro fue publicado por primera vez por el señor Franz en 1988, antes de su muerte, 4 años antes de su muerte, fue escrito por él. Y él estaba seguro que el fin del mundo vendría antes de culminar el siglo XX, porque él pensaba que 80 años duraba una generación y que la última generación que quedaba era la que empezó en 1914, y si le sumamos a esa generación 80 años, él pensaba que el fin del mundo vendría en 1994 más tardar, porque ahí terminaba una generación. Y como la Biblia dice en Mateo 24:34, que de seguro no pasará de esta generación hasta que sucedan todas estas cosas, él pensaba pues que obviamente el fin del mundo y la hora de predicación tenían que terminar definitivamente antes del siglo XX, y que todas las profecías que estaban en el libro de Apocalipsis o Revelación, ese libro rojo grande, ¿no? que fue publicado en 1988, el señor Franz hizo las interpretaciones del libro de Apocalipsis, todos los capítulos basados en un cumplimiento para el siglo XX, y que esas profecías de Apocalipsis no tenían cabida para cumplirse en el siglo XXI, porque ya estaríamos en el milenio. Es decir, que todas las interpretaciones que hizo Franz en ese libro estaban para cumplirse todas en el siglo XX, porque él estaba convencido que la generación de 1914 acabaría en 1994, sumándole 80 años que duró una generación al año de 1914. Entonces se llegaba a la cifra al año de 1994, que él pensaba que ya el Armagedón vendría de todas maneras, y él quería, como se dice, dignificarse a sí mismo, porque había fallado con la profecía del fin para 1975, y él quería pues limpiar su nombre manchado como un falso profeta, y deseaba que el fin del mundo se cumpliera para 1994 y no pasáramos al siglo XXI, para que obviamente él quedara como un hombre que solamente se equivocó por unos cuantos años, es decir, se equivocó por unos 20 años de diferencia. En vez de venir en 1975, vino en 1994.
Esos son casi 19 años de diferencia. Entonces él decía, así me puedo reivindicar mi mal nombre, que quedé como un idiota, como un asno, como un falso profeta. Y él, al igual que hizo Rutherford cuando metió la pata con 1925, también decía que el fin estaba muy cerca, ya faltaba poco. Y decía que iba a llegar en 1941. Y ya se había pasado un montón de años después de 1925. Pensaba que en 1941 venía el fin del mundo de todas maneras. Igual pasó con Francia. Después que patinó con lo de 1975, insistía que el fin estaba cerca y que para 1994 ya vendría la Magedón de todas maneras antes de culminar el siglo XX. Entonces, como repito, cuando el señor Franz escribió el libro Apocalipsis, su magnífica culminación se ha acercado en 1988, él hizo ese libro pensando que todas las profecías de Apocalipsis se iban a cumplir dentro del siglo XX. Y así lo hace saber cuando publica la explicación de un artículo que van a ver ustedes del libro Apocalipsis, su magnífica culminación se ha acercado. Hace una mención de que capítulo de Apocalipsis y versículo tal de Apocalipsis se iba a culminar en el siglo XX, lo dice así. Pero cuando pasó el siglo XX y no vino el Armagedón, la Watchtower publicó una nueva edición de ese libro, manteniendo la misma carátula, todo idéntico, igual, pero hizo varios borrones adentro. Cambiaron el libro para ser buena gente, un 50%. Fue cambiado totalmente, para ser buena gente, para ser todavía conservador. Cambiaron el 50% del contenido del libro original de 1988 y en el 2000, creo que fue el 2006 que sacaron ese libro, 2002 por ahí. Sacaron una nueva impresión de ese libro, Apocalipsis, su magnífica culminación se ha acercado, en el año 2000, no sé si fue el año 2002, 2005, 2006, porque no tengo tantos libros en la cabeza que no me acuerdo la fecha, pero fue después del año 2000. Y sacan una nueva edición de ese libro, pero la Watchtower usa el borrador, pues, y ya no pone la palabra siglo XX en una interpretación del libro de Revelación que hizo Francia en 1988, que está en el libro de la primera edición. Y de forma muy fiel y discreta, van a ver ustedes, lo voy a mostrar en este video que viene a continuación, cómo la Watchtower pues hizo la limpieza, pues, igualito que hizo con la atalaya del 1 de enero de 1989, con la palabra siglo XX, pues, van a ver ustedes. Y aquella persona que me ha dicho que yo he trucado eso, pregúntense usted, ¿y por qué ocurre lo mismo con el libro Revelación, su magnífica culminación se ha acercado? Este video se lo dijo pues al señor Kenneth Floudy, que ha atacado a los apóstatas como los que adulteran la literatura de la Watchtower para su propia conveniencia, para desprestigiar a la Watchtower, que son gente malintencionada, gente vil, gente malvada. Vamos a ver quiénes son los malvados y quiénes son los viles y quiénes son los verdaderos apóstatas que abandonan lo que antes enseñaron como la verdad a su debido tiempo, suministrado por Jesucristo. Veamos quiénes son aquellos que pretenden engañar a la Grey, a los miembros y a la gente del mundo que leen su literatura cambiada a chatarra. Veamos pues, queridos amigos, este ejemplo del libro Revelación. Y antes de culminar, la Watchtower también hizo otra chanchada cuando en el libro que se titula La verdad que lleva a la vida eterna, en este libro, La verdad que lleva a la vida eterna, que fue publicado por primera vez en 1968, en ese libro la Watchtower estaba en pleno auge, pues la fecha de 1975 como la fecha del fin del mundo. Y en ese libro, que servía de estudio personal, como estudio bíblico a los nuevos candidatos para Testigo de Jehová, para los que visitaban en las casas para dar estudio bíblico, usaban ese libro para dar las verdades de la Biblia. Y en ese libro, la Watchtower hizo un comentario, sacando a relucir el comentario de un senador de los Estados Unidos, un congresista, si no me equivoco, diciendo que para el año de 1975, la situación del mundo sería tan seria, que el hambre sería tan grande, que sería una situación muy catastrófica en el mundo para 1975. Y sacó a colación que este discurso fue dado por este congresista en 1960
y que ese congresista había dicho que dentro de 15 años más, es decir, en 1975, para darle importancia, voy a estar importancia al año 1975, saca un discurso de 1960 de este congresista que dijo que dentro de 15 años más el mundo no daría para más, que la hambruna abarcaría 3/4 partes de la tierra, y que eso le dio la Watchtower para justificar que ya tenía que ir al Armagedón, pues porque con una hambruna así y con una situación catastrófica que se vería en el mundo, y así pues menciona la Watchtower, pues a este congresista de un discurso que dio en 1960 diciendo que dentro de 15 años más, es decir, en 1975 el mundo ya no daría para más, y hace entender que eso coincide con lo que la Watchtower estaba prediciendo con respecto al Armagedón para 1975 y el fin de los 6.000 años de la historia humana. Pero cuando pasa 1975 y no ocurrió nada de hambruna ni nada en absoluto, ni el fin del mundo, ni todo estaba normal, no había hambre en el mundo, como se había puesto que iba a haber una hambruna en el mundo generalizada, y no fue verdad. En 1981 la Watchtower no sabía qué hacer con ese libro, La verdad que lleva la vida eterna, y dice, vamos a hacer otro truco, vamos a mantener el librito igualito con su carátula, todo, pero vamos a poner edición revisada de 1981, y la Watchtower, después de 1975, decide revisar ese libro y borra toda esa información, queridos amigos, que había puesto ahí con respecto a ese congresista que en 1960 había dicho que dentro de 15 años más, para 1975, el mundo estaría pasando una situación de catástrofe mundial nunca antes vista. Y la borra, la saca toda y cambia las palabras, mencionan al congresista, pero no dice, quitan la palabra 15 años más. Y dijo, el mundo estaría en una situación difícil, no dice cuándo, no dice 15 años más, ni menciona el año 1975 para nada. Entonces, la Watchtower sabe, es la que le gusta borrar, es la especialista en trucar, en cambiar su literatura, para con el fin de sorprender a sus miembros de Testigos de Jehová nuevos que entran y ven el libro nuevecito, la edición nueva, y no ven la antigua porque ya la descartaron toda, la edición de 1968 del libro La verdad que lleva la vida eterna, ese ya no está, te ponen la edición revisada donde no aparece pues su mentirota, su pinochada. Entonces no, te digo que entra, pues no nota pues el pasado oscuro de la Watchtower, porque la Watchtower la va limpiando poco a poco, con nuevas revisiones, ediciones nuevas. Y ¿quiénes son los que adulteran la revista Atalaya? ¿Quiénes son los que adulteran su propio libro, señor Kenneth Floden? ¿Quiénes son? ¿No son ustedes su organización con su cuerpo gobernante? ¿No son ustedes los apóstatas asquerosos, mentirosos, que barren su basura bajo la alfombra haciendo estas suciedades, estas trampas, y usan las ediciones revisadas y los volúmenes empastados y el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower como fuente de información, como detergente arrancamugre, para guardar ahí toda la ropa limpia de su literatura, limpiecita, le han arrancado la mugre ahí, para eso lo usan como un detergente arrancamugre, en empastar las atalayas. El CD-ROM de la biblioteca también es otro CD, es un CD-ROM arrancamugre de la lectura de la Watchtower. Bueno, señor Kenneth Floden, veamos pues a continuación estas joyitas de la Watchtower, cómo hacen pues sus trampitas para limpiar su mugre bajo la alfombra. Veamos a continuación, por favor, vean este video. La Basori tiene toda la razón de enojarse con la Watchtower Sociedad Anónima. Aquí vemos el libro Revelación o Apocalipsis de la Sociedad Watchtower, publicado en 1988 con sus propias interpretaciones del libro profético de Revelación o Apocalipsis. Este libro me hace recordar al tristemente libro de 1917 titulado El Misterio Terminado, donde el juez Rutherford pretendió también darse ínfulas de ser un iluminado y capaz de hacer su propia interpretación del libro de Apocalipsis. Las interpretaciones que la Sociedad Watchtower hizo del Apocalipsis en este libro Misterio Terminado, con el borrachín de Rutherford, resultaron pero tan ridículas, que en 1929 tuvieron que tirar este libro al tacho de basura.
En este nuevo libro Apocalipsis de 1988, el señor Fred Franz, famoso falso profeta por lo de 1975, quiso reivindicarse en 1988, antes de morir en 1992, intentando nuevamente acertar con la fecha del Armagedón para morir en paz con su conciencia por haber engañado a tanta gente. Esta vez, con este nuevo libro rojo, titulado Apocalipsis, se acerca su gran culminación, y al igual que Rutherford, Fred Franz se la dio de gran iluminado y muy capaz de interpretar el Apocalipsis para confirmar que este libro profético de la Biblia confirmaba el fin del mundo para antes que terminara el siglo XX, en vista que en 1995 culminaban los 80 años que duraban una generación que se comenzó a contar a partir de 1914 para que comenzara después el Armagedón, a más tardar antes que terminara el siglo XX. En este libro, en el capítulo 34, página 246, la sociedad Watchtower bajo la presidencia de Fred Franz hace su propia interpretación antojadiza de Revelación capítulo 17 versículo 3 al 7. Veamos a continuación la página 246 de este libro titulado Apocalipsis, se acerca su magnífica culminación. Solución de un misterio impresionante. ¿Cómo reacciona Juan al ver a la gran ramera y su temible montura? Él mismo contesta. Pues, al alcanzar yo a verla, me admiré con gran admiración. Revelación 17, 6b. La imaginación humana por sí sola nunca podría evocar una vista como aquella. Sin embargo, allí está allá en un desierto. Una ramera disoluta montada sobre una horrible bestia salvaje de color escarlata. Revelación 17, 3. Hoy día la clase Juan también se admira con gran admiración a medida que los sucesos van cumpliendo la visión profética. Si la gente del mundo pudiera verla, exclamaría. Increíble. Y los gobernantes del mundo dirían algo parecido. Inconcebible. Pero la visión se convierte en una sorprendente realidad del siglo XX. Repito esta frase nuevamente, realidad del siglo XX, realidad del siglo XX. El pueblo de Dios ya ha participado notablemente en el cumplimiento de la visión, y esto les asegura que el cumplimiento de la profecía seguirá adelante hacia su sorprendente culminación. En este artículo de este libro Apocalipsis de 1988, la sociedad Watchtower aseguró a sus seguidores testigos de Jehová, que el cumplimiento de esta profecía de Revelación 17, 3 al 7 se haría realidad dentro del siglo XX, es decir, antes que este terminara y no más allá de este. Pero cuando el tiro le salió por la culata a la sociedad Watchtower y nada de lo profetizado por ella sucedió al terminar el siglo XX con la llegada del tan esperado Armagedón y tampoco acabó la obra misionera iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé en el primer siglo, lo único que le quedó a esta falsa organización mentirosa y engañadora fue limpiar su desliz bajo la alfombra en forma fiel y muy discreta para que nadie se dé cuenta de la chanchada. Aquí pueden ver en pantalla el CD-ROM de la biblioteca de la sociedad Watchtower, que sirve de lavandería sacamugre, en donde podemos ver este mismo libro Apocalipsis de la sociedad Watchtower publicado en 1988. Aquí podemos ver el mismo capítulo 34, página 246, párrafo 1 que se lee como sigue. Solución de un misterio impresionante. ¿Cómo reacciona Juan al ver a la gran ramera y su temible montura? Él mismo contesta. Pues, al alcanzar yo a verla, me admiré con gran admiración. Revelación 17, 6b. La imaginación humana por sí sola nunca podría evocar una vista como aquella. Sin embargo, allí está allá en un desierto. Una ramera disoluta montada sobre una horrible bestia salvaje de color escarlata. Revelación 17, 3. Hoy día la clase Juan también se admira con gran admiración a medida que los sucesos van cumpliendo la visión profética. Si la gente del mundo pudiera verla, exclamaría. Increíble. Y los gobernantes del mundo dirían algo parecido. Inconcebible. Pero la visión se convierte en una sorprendente realidad en nuestros días. Repito esta frase nuevamente, sorprendente realidad en nuestros días, sorprendente realidad en nuestros días. Aquí la Watchtower en su CD-ROM ha sustituido la palabra nuestro siglo XX, por nuestro día, como pueden observar ustedes claramente. Como pueden ver ustedes en este CD-ROM de la Watchtower que les sirve de lavandería sacamugre a sus mentiras del pasado, la sociedad Watchtower en forma asolapada, muy fiel y discreta, saca su borrador para reemplazar las palabras antiguas con tinta fresquita. ¿Qué tales pillos estos del cuerpo gobernante? Este CD-ROM lavandería Dry Cleaners es muy efectivo para encubrir sus luces falsas del pasado que Satanás les suministró a su debido tiempo.
Fuerza la vasoriana no calumnia ni dice medias verdades. Si el libro Revelación publicado por la Watchtower en 1988 imprimió la palabra siglo XX, entonces se debe respetar ese desliz y dejarlo tal cual como se publicó en 1988, con el desliz puesto, así no le agrade a la Watchtower, y no tratar de arreglar sus mentiras con borrador y tinta usando el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower como una lavandería de sus libros del pasado con alimentos chatarra suministrados por Don Satanás. La Vasori pone en evidencia ante los ojos de los testigos de Jehová y del público en general, otra de las patrañas de la sociedad Watchtower para lavar solapadamente sus enseñanzas falsas del pasado, usando su CD-ROM como un buen detergente arranca mugre. Aquí vemos en pantalla este libro azul titulado La verdad que lleva a vida eterna, publicado en español en 1968 por la sociedad Watchtower Bible and Tract Society of New York. Aquí se lee. La verdad que lleva a vida eterna. Aquí vemos en pantalla la página 9 de este libro azul titulado La verdad que lleva a vida eterna y que dice lo siguiente. Veamos. También, según se informó allá en 1960, un anterior secretario de Estado de los Estados Unidos, Dean Acheson, declaró que nuestro tiempo es un período de inestabilidad sin igual, de violencia sin igual. Y advirtió. Sé suficiente de lo que está pasando para asegurarles que, 15 años desde hoy, repito esto nuevamente, sé suficiente de lo que está pasando para asegurarles que, 15 años desde hoy, este mundo va a ser demasiado peligroso para vivir en él. Mi comentario es el siguiente. Como el señor Fred Franz, miembro del Esclavo Fiel y Discreto, había escrito en 1966 su libro rojo titulado Vida eterna en libertad de los hijos de Dios, anunciando el fin de los 6000 años de la historia humana para el otoño de 1975 y comienzo del reino milenario de Jesús para el anochecer del 5 de septiembre de 1975, aprovechó de este nuevo libro azul publicado 2 años después, es decir, en 1968, para reforzar su fecha del Armagedón para 1975, diciendo en este libro azul que desde 1960 al mundo solo le quedaban 15 años más, porque después sería demasiado peligroso vivir en él. Para ello, como hemos leído en este libro azul, se utilizaron las expresiones del secretario de Estado en 1960, el señor Dean Acheson, para apoyar que el fin sería en 1975, es decir, el año de 1960, más 15 años más, llegando a 1975 como fecha límite en que sería demasiado peligroso vivir en este mundo. Pero como el fin no vino para el otoño de 1975, y el mundo no llegó a ser demasiado peligroso para vivir en él después de ese año de 1975, la sociedad Watchtower quedó nuevamente en ridículo y otra vez evidenciando al mundo que ellos no recibieron ningún alimento veraz por parte de Jesucristo. Veamos cómo la sociedad Watchtower aseó este fiasco de 1975 de su libro La Verdad, página 9 en su CD-ROM que presentamos a continuación. Aquí tenemos el CD-ROM de la Watchtower, donde podemos ver este libro La Verdad que lleva a vida eterna de color azul. Veamos a continuación qué dice el párrafo 9 de la misma página 9, de este libro. Se lee lo siguiente. También, según se informó allá en 1960, un anterior secretario de Estado de los Estados Unidos, Dean Acheson, declaró que nuestro tiempo es un período de inestabilidad sin igual, de violencia sin igual. Basándose en lo que sabía que estaba pasando entonces en el mundo, concluyó que pronto, repito esto nuevamente, concluyó que pronto, este mundo va a ser demasiado peligroso para vivir en él. Aquí vemos la patraña de la sociedad para ocultar sus falsedades, pues en el libro original de 1968 y que ya hemos leído antes, decía que el secretario de Estado Dean Acheson había afirmado en 1960 que al mundo solo le quedaban 15 años más, es decir que para 1975 el mundo sería demasiado peligroso para habitarlo. Como eso no sucedió, la Watchtower, en 1981 cambió el párrafo 9 y sacó la expresión dentro de 15 años más, reemplazándolo en el CD-ROM por las palabras. Concluyó que pronto, con el fin premeditado de engañar y sorprender a los testigos de Jehová que usan este detergente CD-ROM de la Watchtower. Aquí vemos las mismas páginas 9 y párrafos 9 de las ediciones de 1968 y 1981 respectivamente del libro. La verdad que lleva a vida eterna.
La edición de 1968 está a la izquierda y la edición de 1981 está a la derecha. En la edición de 1981, después que pasara el año de 1975 sin el Armagedón, el esclavo fiel y discreto borró en forma fiel y discreta su mentira, tal como vemos en pantalla. Observemos pues la chanchada. A la izquierda dice dentro de 15 años, mientras que en la derecha dice, concluyó que pronto. Ya no aparece la frase, dentro de 15 años, como se lee en la edición original de 1968 del lado izquierdo. Esta no es la única barrida bajo la alfombra que realizó la sociedad Watchtower. Ya en otro vídeo presenté cómo la sociedad Watchtower borró en forma fiel y discreta, intencionalmente para ocultar, engañar y sorprender a los nuevos testigos de Jehová y público en general que revisan los CD-ROMs, para que jamás se enteren de sus fracasos en fijar sus fechas del fin. Desliz en la atalaya. En la atalaya 1 de enero de 1989, página 12, al final del párrafo 8, escribe. El apóstol Pablo encabezó la actividad cristiana misional. También sentó las bases para una obra que se completaría en nuestro siglo XX. Sin embargo, en el tomo anual de la Atalaya y el CD-ROM para ese año, la última frase se modificó así. También sentó las bases para una obra que se completaría en nuestro día. Nos preguntamos si el Señor Jesucristo, suministrador del alimento espiritual a su esclavo fiel y discreto, podría estar detrás de todo este lavado y encubrimiento de la mugre doctrinaria de la sociedad, en contubernio con el cuerpo gobernante. ¿Qué creen ustedes, amigos testigos de Jehová? ¿Será acaso este encubrimiento parte de su doctrina de guerra? ¡Qué buena doctrina para ocultar y mentir a sus miembros y público en general, y que la Watchtower tilda de sus enemigos, tan solo porque estos llamados apóstatas, denuncian al mundo sus mentiras y su literatura adulterada en silencio, a sotto voce, o bajo la mesa? Esta es la nueva publicación de la Watchtower titulada La palabra de Dios para nosotros a través de Jeremías. Algo que hallamos de inmediato allí, nos llevó a investigar un poco más para asegurarnos nosotros mismos. E hicimos un poco de investigación en ello. Se encuentra en la página 55 de este libro de la Watchtower que acaba de recién de publicarse. Si no lo tienen, síganme en la lectura. Ahora, miren cuidadosamente lo que les muestro. Habla de una arqueóloga llamada Eilat Mazar que reporta el descubrimiento de un pequeño sello con impresiones en arcilla, o bula real. En la parte inferior izquierda, se ve el sello con impresiones de arcilla. Este fue encontrado en el 2005 durante una excavación supervisada donde se halló una capa que data de cuando Jerusalén fue destruida en el 607 a.C. Ahora bien, esto es lo que publica la Watchtower en su nuevo libro, La palabra de Dios a través de Jeremías. Esto es lo que encuentro muy interesante. La Watchtower revela trocitos de información nada más concerniente a este descubrimiento arqueológico, mencionando el nombre del arqueólogo, y el hallazgo de cierto sello de arcilla. Nosotros hemos hecho nuestra propia investigación. Aquí vemos la foto de Eilat Mazar, la arqueóloga, y el sello en arcilla descubierto por ella. Y esto fue lo que hallamos en nuestra investigación sobre esta publicación de la Watchtower. Pudimos hallar en la página web www.pbs.org/nova/bible/mazar.html que presenta este artículo que vemos en pantalla. Aquí podemos leer el título. Un reino condenado a la destrucción. Pueden ver una serie de preguntas que se le hacen a la arqueóloga, Eilat Mazar. Aquí podemos leer lo que la arqueóloga Mazar dice. La gran destrucción de Jerusalén en 586 a.C. por los babilonios. Es muy revelador notar aquí que la destrucción de Jerusalén por los babilonios fue en el 586 a.C. Esto es muy interesante. Es muy decepcionante como la sociedad Watchtower engaña a sus miembros fijando la fecha del 607 a.C. en su nuevo libro, cuando los arqueólogos están hallando otra fecha diferente que apunta al año 586 a.C. La Watchtower sabe perfectamente que este antes de Cristo, que concuerdan todos los historiadores y arqueólogos, es la correcta. Y porque además estos hallazgos materiales de los arqueólogos así lo demuestran y respaldan. Aquí vemos esta fecha nuevamente, el 586 a.C. Aquí se habla del bula, el pequeño sello de arcilla con impresiones grabadas.
Es muy decepcionante como la sociedad Watchtower engaña a sus miembros fijando la fecha del 607 a.C. en su nuevo libro, cuando los arqueólogos están hallando otra fecha diferente que apunta al año 586 a.C. La Watchtower sabe perfectamente que esta fecha 586, 587 a.C., que concuerdan todos los historiadores y arqueólogos, es la correcta. Aquí se habla del Bula, el pequeño sello de arcilla con impresiones grabadas. Aquí se lee el nombre Yehuchal, Ben, Shelem-Eliyahu. Toda la evidencia se puede ver aquí. La arqueóloga Mazar vuelve a confirmar el año 586 a.C., hablando de un túnel de escape que se había construido ese año del sitiaje de Jerusalén por los babilónicos. Siempre se fija el 586 a.C., jamás aparece fijada una fecha 607 a.C. Aquí hay otro nombre que es mencionado. Gedalia, Ben, Pasur, que también la Watchtower lo menciona en su nuevo libro antes mencionado. ¿Pueden leerlo? Miren. Interesante. La Watchtower pone en su nuevo libro los mismos nombres concernientes al hallazgo arqueológico de Mazar, pero no informa a los testigos de Jehová correctamente el año de 586 a.C. como la caída de Jerusalén, sino que, en cambio, imponen empecinadamente, en su nuevo libro, su errada fecha del 607 a.C. Aquí hay otro artículo titulado como sigue. Firmado, sellado y entregado. Una exposición arqueológica de Jeremías. Aquí leemos el 2005, Amezar, el sello de arcilla. Bajemos aquí. Otra vez vemos acá el año 587 a.C. y jamás ningún año 607 a.C. Eso es todo. No entendemos esta sucia maniobra de la Watchtower para engañar a sus miembros mintiéndoles, pero déjenme decirles esto. La sociedad Watchtower tiene que agarrarse desesperadamente a esta fecha 607 a.C. con uñas y dientes. Y les revelaremos el porqué. Porque si se desmorona esa fecha del 607 a.C., también se desmorona el año de 1914, y si se desmorona el año de 1914, también se desmoronan los años concernientes a la inspección de Jesús en 1918 y la selección de su esclavo en 1919. Y por ende también se desploma y se hace polvo toda la organización de la Watchtower, quedando evidenciados sus 100 años de engaños y mentiras. Es por eso que los testigos de Jehová deben ser como los cristianos de Berea, y hacer su propia investigación y checar siempre lo que la Watchtower les da como alimento espiritual en sus nuevos libritos y revistas para que no se dejen sorprender con cosas como esta. Especialmente en tópicos tan delicados e importantísimos que se refieren a las doctrinas que sirven de soporte a la sociedad Watchtower y la mantienen de pie para que no se desplome como un castillo de naipes. En la atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7 que les muestro en pantalla, la Watchtower nos dio un indicio para saber cuál es la religión verdadera. Y se lee así como sigue. ¿Cómo escoger la religión correcta? La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Entonces la sociedad Watchtower no puede ser la religión correcta por engañar y mentir a sabiendas a sus miembros con estos lavados a escondidas en Brooklyn en sus CD-ROMs de su biblioteca que les sirve perfectamente de detergente arranca mugre.